Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a dar inicio al ciclo de Ateneos en el Hospital María Humphreys y este Ateneo se titula El tiempo es cerebro. Está a cargo de el doctor Franco Schwartz y a cargo mío. El doctor Franco Schwartz es médico que hace parte del servicio de emergencias de nuestro hospital y quise que fuera también partícipe del Ateneo porque la descripción del caso clínico es de un paciente que ingresó con un cuadro de un accidente cerebrovascular isquémico y que justo ese día nosotros dos coincidimos en la atención de este paciente. Entonces, me parece que es importante no solamente involucrarnos a nosotros como servicio de terapia intensiva en cuanto a lo que es el tratamiento y todo lo que corresponde a la atención integral de ese tipo de pacientes, sino que también hacer partícipe a un elemento fundamental en la atención inicial del paciente, el servicio de emergencias, ¿no? Porque en realidad el enfoque del Ateneo es más para todo el personal que trabaja en el servicio de emergencias, porque lo principal es la rápida detección, toma de decisiones y oportuno tratamiento en un paciente que se presenta con un accidente cerebrovascular. Así que consta de dos partes. Una primera parte va a ser la presentación del caso clínico, que va a estar a cargo del doctor Franco, y una segunda parte en la que vamos a revisar la evidencia actual basado en las guías de la Asociación Americana del Corazón, que fueron publicadas en febrero de este año, en cuanto a distintas recomendaciones sobre el tratamiento agudo del paciente con ácido isquémico agudo. No siendo más, entonces vamos a dar inicio al Ateneo. Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Franco Schwartz y bueno, le vamos a dar inicio. Eh, Acudió a la guardia de un paciente de 59 años con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, cardiomiopatía hipertrófica y una fibrilación auricular permanente, el cual no estaba anticoagulado. Como antecedentes farmacológicos, estaba medicado con bisoprolol 5 miligramos cada 24 horas, espironolactona 25 miligramos cada 24 horas y furosemida 40 miligramos cada 24 horas. Como antecedentes quirúrgicos tenía una osteosíntesis de fémur izquierdo por una herida de arma fuego ocurrida hace 7 años atrás. El motivo de consulta fue de que tuvo una pérdida súbita de la fuerza motora en todo el hemicuerpo derecho del paciente, con inicio de la sintomatología a las 19:30 horas. El paciente fue traído por los familiares hacia el hospital, no llamaron al servicio de 107 y refirieron de que el paciente tuvo una pérdida súbita de un momento para el otro en toda la fuerza motora del lado derecho y posteriormente se fue hacia las cuatro extremidades, acompañado también de una alteración en el habla y posteriormente con tendencia al sueño, la somnolencia. Al llegar al hospital se realiza el examen físico y obtuvimos los signos vitales que tenía una presión arterial de 180 sobre 120 milímetros de mercurio, 180 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y un Glasgow de 10 en 15. Se realiza el examen neurológico inicial, donde se evidencia que el paciente está estuporoso, con un lenguaje inentendible, anisaucoria derecha, una hemiplegia derecha y una hemiparesia severa de todo el lado izquierdo del cuerpo. Se realiza la escala de Nice, donde obtuvimos 24 puntos y se inicia nuestro diagnóstico presuntivo como una ACV clínicamente grave. Por lo tanto, nosotros solicitamos como primer estudio complementario una tomografía de cerebro sin contraste, la cual no evidencia ninguna isquemia aguda con un puntaje ASPECT de 10. Posteriormente, solicitamos una angiotomografía cerebral, donde la técnica de la tomografía, de la angiotomografía fue subóptima, no se podía ver nada, pero no evidenciaba ningún gran vaso ocluido.
Entonces, ante la ausencia de una hemorragia intracraneal en las tomografías y estando dentro de la ventana terapéutica, porque el paciente llegó 45 minutos luego de iniciar los síntomas, interpretamos el cuadro como un ACV isquémico agudo, con sospecha clínica inicial de que era de troncoencefálico. Se comenta con personal de otra institución que hace terapia endovascular, sin previa evaluación de imágenes, y se inicia el traslado, porque solicitaron el traslado como para una posible trombectomía mecánica. Se inicia el traslado del paciente, se lo carga en la ambulancia y se sale hacia el centro privado, y durante el desplazamiento ahí fueron evaluadas esas imágenes que nosotros realizamos, las neuroimágenes, y los profesionales a cargo comunicaron de que no era candidato para dicho tratamiento. Por lo tanto, se tiene que retornar hacia el hospital para iniciar otra terapia, perdiendo 30 minutos acuérdense que tenemos una ventana terapéutica y perdimos 30 minutos en este traslado. Esta es la primera tomografía que realizamos, que fue la tomografía de ingreso, donde podemos ver de que no se evidencia ninguna lesión isquémica ni hemorrágica. Es una tomografía normal a simple vista. Bueno. Y esta es la angiotomografía que realizamos, que tenía una técnica subóptima, donde acá no podemos ver ningún gran vaso ocluido. La pasamos despacito para que puedan observar todos el angiotomo. Le realizamos un laboratorio de ingreso donde pudimos ver de que tenía una leve plaquetopenia, una bilirrubina total aumentada, predominio de la bilirrubina directa, tenía una hipercalcemia y una hipopotasemia leve. Hipocalcemia leve, perdón. Se realizó un electrocardiograma donde vimos su fibrilación auricular de alta respuesta, que es crónica, que está descompensada, y por lo tanto pusimos como diagnóstico presuntivo que el ACV isquémico era de origen cardioembólico. Entonces solicitamos, ya que no era candidato el paciente para realizar la trombectomía mecánica, se solicitó a la guardia pasiva de farmacia las ampollas de alteplaza, donde tuvimos que enviar choferes de acá de este hospital al hospital viejo, porque ahí tenemos la farmacia, también con una demora significativa en el tratamiento. Por lo tanto, ahí es donde decidimos realizar la trombólisis intravenosa. Acá hicimos como un resumen de los horarios para que tengan en cuenta de que los síntomas iniciaron en el paciente a las 19:30 horas, fue traído al hospital, que ingresó al hospital a las 20:15 horas, donde le realizamos la evaluación inicial, y recién con la demora que tuvimos en el traslado y en la solicitud de la medicación, pudimos iniciar la infusión de alteplasa a las 22 horas, terminando la infusión a las 23 horas, donde el paciente ya había sido trasladado a terapia intensiva 10 minutos antes. Entonces, tenemos para tener en cuenta un tiempo de inicio puerta de 45 minutos, un tiempo de puerta aguja, se llama de 1 hora 45 minutos, que es desde donde ingresó el paciente hasta el inicio de la infusión, y como es un tiempo de inicio de aguja de 2:30 minutos, 2 horas 30 minutos, desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de la infusión. Entonces, para contar un poquito de la evolución clínica de este paciente, el paciente cuando ingresó a la UTI persistía con un déficit neurológico significativo, aunque presentó una mejora clínica respecto al examen neurológico inicial del paciente.
Ahora el Glasgow era de 11 en 15, una escala de NIS de 17. Acuérdense que había ingresado con un NIS de 24. Persistía la paresia derecha y una hipoestesia severa derecha con desviación de la mirada hacia la izquierda. Tenía una disartria severa y una fascia mixta. Se indicó todas las medidas neuroprotectivas habituales en la terapia con una escala de Apache 2 de 14 puntos al ingreso. Durante las primeras 24 horas del tratamiento en terapia, posteriores a la trombólisis, se documentó una rápida mejoría neurológica, alcanzando un Glasgow de 3 en 15 y un NIS de 11. Recuerden que ingresó con 24, con una recuperación motora progresiva, lenta, aunque persistían las alteraciones sensitivas, con la desviación de la mirada y el trastorno del lenguaje. Hacia el día 17, o sea, 48 horas posteriores de realizado el tratamiento, el paciente estaba con un Glasgow de 3 en 15, el NIS ya era de 6 puntos y se solicita una tomografía control para ver cómo estaba el paciente, donde se observaron múltiples focos hemorrágicos en toda la parte temporooccipital izquierda del cerebro, en todo lo que es la sustancia gris y blanca. Por lo tanto, se consideró que fue una transformación hemorrágica posterior a la trombólisis, posterior al tratamiento. Acá tenemos la toma de control que se realizó ese día, donde se vieron los múltiples focos. Y hacia el día 18 fue donde se iniciaron los estudios para ver el diagnóstico presuntivo que nosotros teníamos, para ver la etiología de esta ACV. Se realizaron ecodoppler de vasos de cuello donde no se evidenciaron ninguna alteración, y en el ecocardiograma Doppler fue el que nos confirmó la cardiomiopatía hipertrófica que tenía el paciente, con la dilatación moderada de ambas aurículas y la depresión de la función del ventrículo izquierdo. Entonces, esto fue lo que nos confirmó que era de origen cardioembólico el ACV isquémico. Del 19 al 21, el paciente presentó ya una recuperación neurológica significativa, presentó un Glasgow de 15 en 15, una escala de NIS de 3, con una fuerza de 5 en 5 en las cuatro extremidades. La sensibilidad estaba conservada, la función ocular, la motilidad estaba normal, las pupilas estaban isocóricas, reactivas, y hubo una mejoría en la fase de expresión. Tenía sin disartria ni compromiso de los pares craneales bajos. Acuérdense que nosotros iniciamos con una escala de NIS de 24 y actualmente ya está en una escala de 3. Entonces acá se realiza una toma control, una toma cerebro simple de control el 20, donde se ve de que persistían los múltiples focos hemorrágicos, pero que se autolimitaron, no progresaron. Entonces fue donde el día 22 el paciente, por su buena evolución, pasó a lo que es cuidados progresivos de clínica médica. Y ese mismo día se le realizó una resonancia magnética con la técnica de fusión, donde concluimos de que los infartos eran de la arteria silviana izquierda. Acá podemos ver. Y hacia el día 27, luego de estar unos días en cuidados progresivos por la buena evolución del paciente, el paciente fue dado de alta con rehabilitación del habla, que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, pero deambula sin asistencia, tiene como secuela le quedó la fase de expresión, pero actualmente el paciente está con una muy buena función motora
y muestra los beneficios del tratamiento que se realizó. Continuando con el Ateneo, vamos ahora a revisar la evidencia actual basada en las guías de manejo temprano para el paciente con accidente cerebrovascular isquémico agudo. Como mencionaba al inicio, basado en las guías publicadas en febrero de este año de la Asociación Americana del Corazón. Ese es el recorrido que hace el paciente que cursó con un evento cerebrovascular desde el momento en que se hace el rápido reconocimiento por parte del servicio de emergencias o la población en general. Luego, una vez identificado un paciente que tiene un probable ACV, debe ser trasladado hacia el centro de atención más cercano que tenga la posibilidad de tratamiento para este tipo de patologías. Mientras se esté realizando el desplazamiento, ya en ese momento se tienen que activar distintas alertas en el centro donde va a ser recibido, porque se tiene que garantizar de que sea rápidamente atendido, sea rápidamente evaluado, sea rápidamente estudiado y también sea rápidamente tratado. No en todos los lugares contamos con personal especializado para la atención de este tipo de pacientes, y una herramienta que se describe y que puede ayudarnos para la toma de decisiones es contar con telemedicina, ¿no? Teniendo en cuenta pues nuestra realidad. Una vez habiendo estudiado el paciente y tomado la decisión qué tipo de terapéutica iniciar, si es candidato o no para terapia de trombolisis intravenosa, tenemos que definir si ese paciente es candidato para terapia endovascular o no. De allí, definir el lugar de internación, si es que va a ser derivado para la realización de esta terapéutica o si va a ser internado en este hospital en la unidad de cuidado intensivo para estudios y para el tratamiento integral. Esto es recomendación general en cuanto a cuál debe ser el destino de los pacientes una vez activado el sistema de emergencias médicas. Lo que se recomienda es que, como dije en la diapositiva anterior, sea trasladado hacia el centro de atención más cercano, pero no geográficamente, sino donde pueda tener una atención oportuna para este tipo de patologías. Supongamos, tenemos un paciente en Gaiman y llaman al servicio de emergencias del Hospital Rural de Gaiman. Lo que se debería hacer es que la ambulancia que se desplace a atender a este paciente, esa ambulancia evalúe si el paciente tiene o no déficit neurológico. Existen escalas abreviadas, como por ejemplo la escala de Cincinnati, que es rápidamente reproducible y de alta sensibilidad, y de inmediato la ambulancia de Gaiman contactarse con el Hospital María Humphreys. No hacer el puente a acudir al hospital rural, a que sea evaluado, a que pierda tiempo, a que se comente con el médico de guardia, sino que de inmediato se tome la decisión de trasladarlo para el hospital. Para eso se tiene que tener como una articulación de una red interhospitalaria, y no solamente interhospitalaria, sino que también estén involucrados los servicios de atención prehospitalaria. No solamente tiene que ser la red pública, sino que también estén involucrados los servicios privados, ¿no? Eso con el fin de garantizar lo que remarca la guía, que es la identificación precoz, el traslado a un lugar lo más pronto posible, que cuente con la capacidad de tratamiento para brindarle todo lo que se necesita. Esta recomendación es el ejercicio que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. ¿Qué es lo que se recomienda para que podamos mejorar esos procesos de evaluación y de atención de los pacientes, ¿no? Lo que se recomienda es que hagamos un ejercicio de educación continua, de capacitación, porque nuestra realidad en la provincia del Chubut no es la misma realidad que en la provincia de Buenos Aires, donde existen centros especializados de stroke, sino que tenemos que también aprender a trabajar con las herramientas que contamos, no solamente tecnológicas, sino también del recurso humano, pero que podamos también capacitarnos
y tener la posibilidad de brindarle a ese paciente la atención que se merece. Y es así donde vio la idea de desarrollar este Ateneo, porque este paciente que describió Franco al inicio de la presentación ha sido el primer paciente que ha recibido trombolisis intravenosa con la presentación de un accidente cerebrovascular isquémico agudo en el hospital, ¿sí? Desconozco cuántos en la región, pero en el hospital es el primer paciente. Y estamos hablando que esta terapéutica está descrita ya hace 30 años, cuando se publicó el primer trabajo en la New England del uso de el activador de plasminógeno tisular recombinante, bien llamado RTPA o alteplasa. Entonces, la elaboración de este ateneo clínico es evaluar qué se hizo durante esa atención, cuáles fueron los resultados después de todas las intervenciones que se hizo con el paciente y cuáles son los aspectos que nosotros podemos mejorar para que a futuro, cuando tengamos de nuevo que atender un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico agudo, hayamos hecho una evaluación, una retroalimentación y mejoría de todos los procesos en cuanto a la atención. Y es así como para ir dirigiendo digamos, las guías ya a recomendaciones específicas, porque hay otras en las que no son para nada ajustadas en nuestra realidad. Por ejemplo, hablan de recomendaciones grado 1A de el uso de unidades móviles de stroke, que hay ambulancias en las que cuentan con tomógrafo móvil, o ambulancias en las que se puede administrar terapia trombolítica endovenosa mientras está desplazando a los pacientes para que luego ingrese para hacerse trombectomía mecánica. Si bien se garantiza un tratamiento ultra precoz de este tipo de pacientes, no se ajusta para nada a nuestra realidad y no merece que valga la pena discutir en este Ateneo. Sí, ver cuáles son los aspectos fundamentales de la guía que nos sirve para nosotros, y eso no va a ser tampoco una clase como tal de ACV, sino que vamos a hablar operativamente qué es lo que tenemos que hacer y como institución ver la manera de cómo podemos mejorar los procesos. Lo primero es que nosotros tenemos que evaluar la severidad clínica de la ACV. ¿Cómo la evaluamos? Mediante una escala validada que es la escala NICE o NIH por sus siglas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en la que es validada, universalmente utilizada para la evaluación de la severidad, y como ustedes ven en la diapositiva, evalúa distintos aspectos del déficit neurológico. Y también nos puede orientar dónde se encuentra el daño. Por ejemplo, cuando evaluamos el punto de la conciencia, podemos estar pensando que el paciente tiene una lesión a nivel del tronco encefálico donde esté afectado el sistema activador reticular ascendente, o que tenga una lesión hemisférica extensa, o que tenga una lesión bihemisférica que altere el trastorno de la conciencia. Muy posiblemente este paciente, al haber tenido una alteración en Glasgow, la lesión que tenía era una lesión extensa que esté comprometiendo el nivel de conciencia. Lo que es orientación y comandos es la capacidad de atención orientada a cómo se encuentran, si están alteradas, o preservar las funciones corticales superiores. La mirada. A veces los pacientes, cuando tienen una lesión extensa hemisférica, tienen una desviación de la mirada conjugada hacia el lado derecho. Por ejemplo, este paciente en particular tiene una lesión del lado izquierdo y la mirada estaba dirigida hacia el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que la mirada conjugada estaba desviada hacia el lado comprometido. Los campos visuales, podemos sospechar que de pronto haya alguna alteración de la corteza occipital, o también en el recorrido de los nervios ópticos a nivel del quiasma, dependiendo de la lesión. Movimientos faciales, compromiso del séptimo par, que puede ser por lesión vulvar o también a nivel de la corteza, o cualquiera de las vías córtico-vulvares. Lo que es motor, brazo y sensibilidad, la afectación es el lado contralateral de la afectación topográfica, ataxia, más relacionado con compromiso cerebeloso. El lenguaje, afectación del hemisferio dominante. Articulación, puede ser compromiso de pares craneanos bajos, o también
vías corticobulbares y la extinción del lado no dominante. ¿Y cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica? Se asigna un puntaje que va de 0 a 42 puntos, donde de 0 a 4, donde 4 es que no tiene síntomas, de 1 a 4 es un ACV leve, de 5 a 15 moderado, de 16 a 20 moderado a severo, y por encima de 21 se considera ya directamente cerebro. Esa es la escala para que ustedes se vayan familiarizando, evaluando los distintos aspectos. Son 11 puntos en total, con un puntaje máximo de 42 puntos. Quiero que presten especial atención en el punto 5 y en el punto 6, donde está por duplicado. Y esto es porque nosotros tenemos que evaluar las 4 extremidades. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene compromiso de múltiples territorios vasculares, como ocurre en de etiología cardioembólica, puede haber afectación de ambos hemisferios cerebrales y le tenemos que asignar un punto de acuerdo a lo que corresponda en cada ítem. Luego de haber hecho la evaluación clínica inicial, lo primero que tenemos que obtener es una neuroimagen. ¿Con qué neuroimagen vamos a arrancar? Hay dos posibilidades, que es una tomografía de cerebro sin contraste o la resonancia, una imagen de resonancia magnética. ¿Cuál es la ventaja de la imagen de resonancia magnética? Que nosotros podemos observar cambios muy precoces dentro de la primera hora con las secuencias de difusión y con el mapa DC, pero también tenemos limitantes en cuanto a recursos de la resonancia magnética. Los pacientes también, algunos sufren de claustrofobia, depende también del técnico, la experiencia que tenga. Y la tomografía de cerebro, a ver, es económica, fácilmente accesible, se hace rápido el estudio y se puede interpretar también de manera muy sencilla. Lo único que tenemos que evaluar son dos cosas en la tomografía de cerebro simple: que no tenga una hemorragia intracerebral y también hacer el puntaje AXPEX, que ahorita en la diapositiva siguiente lo voy a explicar de mejor manera. Y después de obtener esa primera imagen, yo necesito una imagen vascular. Necesito evaluar cómo está todo el árbol vascular cerebral, y eso lo podemos hacer mediante una angioresonancia magnética o también una angiotomografía de cerebro, en la que voy a evaluar los vasos intra y extracraneanos. ¿A todos los tengo que hacer? Posiblemente no. Se las voy a hacer a aquellos con los que estoy sospechando que tengan una lesión de gran vaso. ¿Qué quiere decir lesión de gran vaso? Compromiso de la carótida interna o compromiso de las porciones proximales de la arteria cerebral media, en este caso la porción 1 o la porción 2 proximal que sea dominante. Con eso, si tiene compromiso de gran vaso, yo defino si ese paciente cumple o no con criterios para terapia endovascular. Este es el ASPEX, por sus siglas de Albert Stroke Program Early CT Score, que evalúa dos territorios vasculares, la circulación anterior y la circulación posterior. En la circulación anterior vamos a evaluar dos cortes. El primer corte es a nivel de los ganglios de la base y el segundo corte es a nivel de la corona radiata. Una tomografía normal son 10 puntos y se le va restando un punto a medida que vamos evaluando distintas estructuras en los dos cortes evaluados. Por ejemplo, si tengo un paciente con un ACV isquémico y le hago una tomografía de cerebro para evaluar la circulación anterior, observo que tiene compromiso del núcleo caudado, compromiso del putamen, compromiso de la corteza insular y compromiso de la cápsula interna, su aspecto va a ser 6/10. Como en el caso del paciente que ingresó, nosotros no vimos que tenía una lesión, ningún compromiso dentro de las estructuras que evalúa la escala ASPEX, por eso la evaluación de ingreso, su ASPEX fue 10/10, pero fíjense que a pesar de que ese paciente tenía un ASPEX normal al inicio, tenía mucha repercusión clínica, tenía un NIH de 24 puntos.
Entonces, no siempre lo que nomás nos importa, además de evaluar la extensión del daño imagenológico, también es la repercusión clínica del paciente. Y con respecto a la circulación posterior, también hay un aspecto de la circulación posterior en la que se evalúa a nivel de 3 niveles, a nivel del tálamo, del mesencéfalo y a nivel del puente, en el que también el nivel máximo, o sea, una tomografía normal, son 10 puntos, y a medida que se va comprometiendo alguna de las estructuras evaluadas, en este caso a nivel del tálamo o el lóbulo occipital, a nivel del mesencéfalo, alguno de los hemisferios cerebelosos o a nivel del puente, le vamos restando puntos. Estos son los segmentos de la arteria cerebral media. Esto fue escrito a principios de los años 80. Lo vamos a dividir en 4 segmentos. El primer segmento es inmediatamente emerge de la bifurcación de la carótida interna. La vamos a llamar M1, que es el segmento esfenoidal o segmento horizontal, que es durante el trayecto de la cisura silviana. De allí, cuando hace una deflexión de 90 grados y discurre por la corteza insular, la vamos a llamar M2, que es el segmento insular. Luego, al doblar por el opérculo del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, lo vamos a llamar segmento M3, y cuando emerge a la corteza cerebral, le vamos a llamar segmento M4. Otros de diagnósticos, un electrocardiograma no se le niega a nadie. Con esto evaluamos el ritmo y posiblemente el mecanismo del accidente cerebrovascular, pero también como predictor pronóstico, porque si tiene alteraciones electrocardiográficas relacionadas con injuria cerebral, por ejemplo, la presencia de ondas T cerebrales, que son unas ondas T invertidas, picudas, profundas, quiere decir que muy posiblemente los resultados a largo plazo de ese paciente vayan a ser desfavorables. Lo mismo que la troponina. Está el eje corazón-cerebro, en el que cualquier daño cerebral, cualquier injuria cerebral, la descarga simpática va a generar aumento de las catecolaminas, aumento de la demanda de oxígeno al nivel del miocardio, y esto puede elevar los biomarcadores. Como también puede haber en simultáneo pacientes que presenten accidente cerebrovascular con infarto agudo de miocardio. Pero básicamente son pronósticos. De todas formas, la obtención de un electrocardiograma no debe demorar la terapia de reperfusión. Fundamental el ABC, lo que conocemos, manejo de la vía aérea. Esos pacientes van a tener compromiso de la permeabilidad como también de la ventilación, porque puede que tengan mal regular manejo de las secreciones orotraqueales, o también pueden estar afectados los centros respiratorios si hay una afectación vulvar importante. Entonces tenemos que garantizar que haya primero una adecuada oxigenación y también una adecuada permeabilización de la vía aérea, siempre con el objetivo de mantener saturaciones por encima del 94%. Glucemia. Todo paciente con déficit neurológico hay que tomarle un hemoglucotest, porque tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia simulan un accidente cerebrovascular. Por tanto, se tiene que obtener el hemogluco, no nos toma ni siquiera 5 segundos, y corregir rápidamente el trastorno de la glucemia que tenga. Lo que sí se recomienda es que los valores objetivos sean entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro, y no se ha demostrado que haya una mejoría en los resultados neurológicos si nosotros hacemos un manejo más intensivo de los niveles de glucemia, con el riesgo que implica generar hipoglucemias y empeorar el daño ya establecido. Me quiero detener un poco en esta diapositiva, que es el manejo de la presión arterial. Tenemos dos escenarios. El paciente que no es candidato para terapia trombolítica endovenosa ni tampoco para terapia endovascular, o versus el paciente que es candidato. Les pongo un ejemplo. Les llega un paciente a la guardia con 18 horas, 24 horas de presentación del cuadro clínico, donde no es candidato para que le suministremos alteplasa, ni tampoco para trombectomía mecánica. Esto estoy hablando de una vez hecha la evaluación y nos llega con registros de cifras tensionales de 220, 120, dejémosle la presión quieta.
no se la bajemos, porque los pacientes que presentan un daño cerebral pierden un mecanismo compensatorio que se llama la autorregulación. ¿En qué consiste la autorregulación? En mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de la variación de los registros de la presión arterial. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral en ese paciente va a estar garantizado solamente por el mecanismo compensatorio que le queda, que es la elevación de la presión arterial. Así que si nosotros lo que hacemos es bajar la presión arterial, vamos a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y por tanto vamos a empeorar el daño cerebral en un paciente con accidente cerebrovascular. Si en cambio el paciente es candidato, lo evaluamos si es candidato para terapia trombolítica endovenosa o para terapia endovascular, los objetivos de presión arterial tienen que ser consistólicas por debajo de 185 y diastólicas por debajo de 110 milímetros de mercurio, por el riesgo que hay de transformación hemorrágica si no hacemos el control de la presión arterial. Sí, lo que no se recomienda son márgenes más estrechos de la presión arterial, por lo mismo que también yo estoy explicando, que uno de los mecanismos compensatorios para garantizar el flujo sanguíneo cerebral es la elevación de la presión arterial. Así que, razonablemente, si mantenemos el paciente con sistólicas entre 140 y 185 milímetros de mercurio o diastólicas por debajo de 110 milímetros de mercurio, esos deben ser nuestro objetivo antes, durante y 24 horas después de haber recibido la terapia de reperfusión, cualquiera que sea que haya sido la elegida. Esto es un concepto importante que nos tiene que quedar y es el concepto del core isquémico y de la penumbra. ¿Qué es el core isquémico? Es el área del cerebro con tejido que no es salvable. Es el área en el que ya hay necrosis, que no podemos salvar. Y está directamente, es el área donde directamente está la irrigación y la suplencia es del vaso comprometido. Sin embargo, tenemos un área de penumbra que rodea a ese core isquémico y el área de penumbra se define como esa área en la que pierde la funcionalidad, pero que estructuralmente está intacta. Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y también y puede estar normal o levemente disminuido el volumen sanguíneo cerebral, pero esa área de penumbra es el tejido rescatable y es hacia allá donde yo apunto. ¿Quién me garantiza que tenga aún cierto flujo sanguíneo? La circulación colateral. Y a medida que va pasando el tiempo, esa área de penumbra va disminuyendo y el core isquémico va aumentando. Por eso es tiempo dependiente. Por eso nosotros le llamamos al Ateneo del tiempo de cerebro. Porque ese mismo concepto que nosotros aprendimos en el manejo del infarto agudo de miocardio, que el tiempo es miocardio, en el que si se nos presenta un paciente con un infarto, lo primero que hacemos es pensar a dónde lo voy a derivar para que le hagan una cinecoronariografía y una eventual angioplastía. Ya ni siquiera pensamos en estreptoquinasa. Ese es el mismo concepto que tiene que quedar acá, porque a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo el tejido salvable y también a la hora de hacer una intervención terapéutica aumenta el riesgo de sangrado. Es por eso que una vez nosotros identificado el paciente, tan pronto como sea posible, si cumplen los criterios, hay que hacer alguna terapia de reperfusión. Suponiendo, nos llega a la guardia con una presentación de 45 minutos, como en el caso de este paciente, la conducta no va a ser, no, tengo otras 3.5 horas restantes para poderle suministrar la alteplasa o para poderlo derivar. Yo mientras tanto me pongo a hacer consulta, mientras me llegan los resultados de los laboratorios, mientras me interpretan las imágenes. No. Todo esto, el paciente que llega con un ACV isquémico, activamente lo tenemos que tratar lo más precoz posible, ¿ya? No es esperar hasta que se cumpla, en este caso, una ventana periodística, sino que se tiene que hacer lo más precoz posible. Pero antes nosotros también tenemos que hacer una evaluación del riesgo, porque existen condiciones clínicas, algunas contraindicaciones absolutas y relativas, que
En unas podemos evaluar riesgo-beneficio y en otras en las que definitivamente está 100% contraindicada la terapia con trombolíticos endovenosos. También importante haber corregido los trastornos de la glucemia que había comentado. Si el paciente persiste con déficit neurológico, a pesar de haberle corregido rápidamente una hipoglucemia, le paso la RTPA. Tengo que tener un paciente en condiciones óptimas, con la vía aérea permeabilizada, con un control de presión arterial adecuado para suministrarle el trombolítico. Entonces, la toma de decisiones tiene que ser precoz y también haber tenido interpretadas de manera oportuna las imágenes. Un poco más de lo anterior. Y hay un grupo de pacientes en los que, si bien por puntaje de escala NIS les puede dar un puntaje leve, también también se benefician de la terapia trombolítica endovenosa. Conceptualmente nosotros teníamos que eran aquellos pacientes que tenían un puntaje NIS entre 5 a 24, pero existen unas exclusiones a ese criterio que sean discapacitantes la presentación del cuadro clínico, tanto de sus actividades de la vida diaria como trabajo. Me explico. Yo soy diestro, escribo con la mano derecha. Laboralmente es la mano que yo más utilizo. Me presenta un déficit neurológico agudo en la que no puedo levantar el brazo. Me hacen la escala y me da 3 puntos, que eso me daría un accidente cerebrovascular leve. Pero aún así, por ser discapacitante de mis actividades de la vida diaria y laboralmente hablando, soy candidato para recibir terapia trombolítica endovenosa. Y así en otras situaciones clínicas descritas, ¿no? Como la hemiatensión severa, una hemianopsia completa, una afasia severa, el paciente no se pueda expresar, te puede dar 2 puntos el puntaje NIS, pero aún así el paciente es candidato para terapia trombolítica endovenosa. ¿Cuál vamos a elegir? Puse esta imagen a propósito para que, por favor, no se pregunten más si la estreptopinasa la podemos usar. Definitivamente no, aumenta la mortalidad, eso ya está completamente descrito. Y tenemos en la Argentina 2 fármacos que están aprobados por el ANMAT, que son la RTPA, o sea, el activador del plasminógeno tisular recombinante, y desde hace un par de años la tenecteplasa. Ambos actúan convirtiendo el plasminógeno en plasmina, y la plasmina lo que va a hacer es la destrucción de la red de fibrina a nivel de los coágulos. ¿Cómo lo vamos a suministrar? La alteplasa, la dosis es de 0.9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos durante 60 minutos, en la que el 10% inicial de la dosis la vamos a administrar durante el primer minuto y el resto de la dosis en el tiempo restante. Y la tenecteplasa se administra con un bolo de 0.25 miligramos por kilo hasta un máximo de 25 miligramos. Ambas son equiparables en cuanto a efectividad clínica. No hay ninguna diferencia en los resultados funcionales posterior a la elección de una u otra, pero en lo particular me parece que la mejor elección es la tenecteplasa. La presentación de la alteplasa son 2 frascos con su solución constituyente, son 2 frascos de 50 miligramos, y suponiendo que tenemos un paciente que pese 80 kilos, si lo multiplicamos por 0.9, nos va a dar una dosis total de 72 miligramos. Es decir, vamos a utilizar un frasco entero y luego vamos a utilizar otro frasco para administrarle los 22 miligramos restantes. Para poder administrar de manera adecuada, tenemos que tener una bomba de infusión. Mucho del personal que atienden los servicios de emergencias no están familiarizados con el uso de una bomba de infusión. Entonces, puede que te dé una alarma de presión del circuito, puede que te dé una alarma de oclusión, que tiene aire, que el paciente por un mal movimiento se arrancó la vía y llevábamos 30 minutos de tiempo de infusión del fármaco. Es decir, que
desde el punto de vista operativo, en personal no capacitado o que tenga poca experiencia en el manejo de bombas de infusión, va a ser problemático y no vamos a poder garantizar el suministro del fármaco durante los 60 minutos, que es como está descrito. En cambio, la tenecteplasa es un bolo, se calcula la dosis, se diluye en un báster de 100 mililitros y se pasa en 10 minutos y me olvidé de una bomba de infusión. O sea que en personal no capacitado es muchísimo más fácil el suministro de este fármaco. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cuál es más costoso? Los dos valen lo mismo. Entonces, si la tenecteplasa y la tenecteplasa valen lo mismo, yo voy a elegir el fármaco que sea más fácil de suministrar. Y hay una tercera razón y, eh, y es el beneficio que tienen los pacientes que tengan compromiso de gran vaso. Esto fue un trabajo que se hizo en el año 2024 en China, en el que se comparó, en el que se administró tenecteplasa de 4.5 a 24 horas en pacientes a quienes no se le realizaron trombectomía mecánica, que tuvieran compromiso de gran vaso, es decir, compromiso de la arteria cerebral, de la carótida interna izquierda o de la cerebral media en sus segmentos proximales. Y lo que se observó en ese trabajo es que el porcentaje de pacientes que recibieron tenecteplasa, había un número mayor que se encontraba en los números más bajos de la escala modificada Rankin. La escala modificada Rankin es una escala que se utiliza de resultados funcionales posterior a un evento cerebrovascular. Y los pacientes que recibieron tenecteplasa, que tuvieron un compromiso de gran vaso, se observó que tenían mejores resultados neurológicos que aquellos que recibieron tratamiento estándar sin recibir terapia trombolítica. Y en ese trabajo también se observó que este beneficio era superior si se suministraba dentro de las 9 horas de tratamiento. No todas las veces nosotros vamos a poder contar con un servicio de neurointervencionismo, y me parece que si tenemos un paciente en el que tiene compromiso de gran vaso y que tal vez no tengamos la posibilidad de hacerle terapia endovascular, tendría un mayor beneficio al recibir tenecteplasa porque tendría un mejor resultado funcional posterior a este tipo de tratamiento. Ahora, hay un par de trabajos que se realizaron sobre la ventana extendida del accidente cerebrovascular. Tenemos dos poblaciones específicas. La primera, el accidente cerebrovascular del despertar o el wake-up stroke, que es aquel paciente que llega a la guardia tipo 8 de la mañana porque el familiar dice que no puede hablar bien y porque tiene un brazo que no lo puede mover. Y se acostó bien. Entonces la última hora en la que lo vieron bien fue, digamos, 9 horas, 10 horas. Y no hay un tiempo determinado de si ese paciente, de cuándo fue la presentación del accidente cerebrovascular durante el periodo de sueño, y no sabemos si ese paciente puede recibir o no terapia trombolítica. Hay un trial que fue publicado hace un par de años que fue el Wake Up, en la que mediante neuroimágenes, en este caso una imagen de resonancia magnética, evaluándose la discordancia de la secuencia de difusión sobre la señal FLAIR, un breve repaso, la señal FLAIR se positiviza en el accidente cerebrovascular después de las 6 horas. En este caso, este paciente tendría alguna lesión a nivel de la cápsula interna izquierda, a nivel de la secuencia de difusión, pero que no se observa en FLAIR. Este paciente se beneficiaría de recibir terapia trombolítica endovenosa. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente me llega a mí a la guardia a las 8 de la mañana con un déficit neurológico que no sé cuánto fue el tiempo de evolución, lo que se debería hacer es obtener rápidamente una imagen de resonancia magnética, ver que no tenga discordancia entre la señal de difusión y el FLAIR y administrarle lo más precozmente posible RTPA o tenecteplasa. Y el otro grupo de pacientes es ya en la que se puede pensar en extender la ventana terapéutica, pero es con técnicas de imágenes en las que se evalúa perfusión, llámese por resonancia magnética o
tomografía o tomografía de cerebro. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Aquí las enumero. Son tanto la presencia de sangre o una hipodensidad extensa, antecedentes quirúrgicos, sobre todo neurocirugías de reciente periodo de tiempo, la coagulopatía severa. Aquí yo me quiero detener un poco porque la obtención del laboratorio no es una contraindicación en sí para yo iniciar terapia trombolítica endovenosa. Suponiendo, tengo un paciente de 50 años solamente con hipertensión arterial, pero que no estaba anticoagulado, que no es cirrótico, que no tenga un antecedente de una leucemia o algún trastorno hematológico de base, o sea, que tenga un bajo pretest en el que yo sospeche que tenga alguna coagulopatía severa y que me llegue dentro del periodo de ventana terapéutica, puedo administrar con seguridad la trombolisis intravenosa mientras espero los resultados de los laboratorios, ¿ya? Ahora, distinto es el paciente que venía anticoagulado con rivaroxaban, con inhibidores de la vitamina K, a ese paciente, claro, o que tenga antecedentes de diátesis hemorrágica, de leucemias o cualquier otro trastorno que tenga alteración de la coagulación, naturalmente no le voy a suministrar. Pero para que se sepa que puedo iniciar mientras espero los resultados de laboratorios en aquellos pacientes que tengan bajo pretest para tener alguna coagulopatía. Otras entidades, neoplasias, endocarditis infecciosa, disección aórtica y anomalías en imágenes relacionadas con la microangiopatía amiloide. Y esas son las contraindicaciones relativas en las que yo estaré evaluando el riesgo-beneficio. La terapia trombolítica endovenosa no está exenta de complicaciones. La primera es la hemorragia intracerebral, el sangrado, que se puede dar durante el periodo de infusión o también dentro de las siguientes horas posterior al suministro del fármaco. Pero no es solamente la presencia de sangre de por sí, sino que tenga alguna repercusión clínica, suponiendo el paciente durante la infusión o posterior a la infusión presenta una cefalea intensa con progresión del déficit neurológico expresado por empeoramiento del puntaje NIS mayor a 4 puntos, a ese paciente le suspendo inmediatamente la infusión del fármaco, tomo laboratorios, hago una imagen urgente y le suministro crioprecipitados porque los crioprecipitados contienen fibrinógeno, con el objetivo de mantener niveles por encima de 150 miligramos de decilitro. Puedo también esto considerar terapia antifibrinolítica, pero tener en cuenta que el pico máximo de acción del ácido tranexámico o del aminocaproico es a las 3 horas, o sea que lo primero que tendría que recibir el paciente son los crioprecipitados y, bueno, las medidas de soporte para este tipo de complicaciones en general. Y la otra complicación es el edema angioneurótico o el angioedema, sobre todo en aquellos pacientes que reciben alteplasa. Más se ha descrito que aproximadamente un 3-4% de los pacientes que reciben alteplasa o RTPA pueden presentar esa complicación y se trata como habitualmente nosotros manejamos las anafilaxias, ¿no? Con corticoides, con inhibidores histamínicos, y en caso tal de progresión, compromiso en la vía aérea, bueno, hay que asegurarla rápidamente y suministrar adrenalina intramuscular. ¿Reemplaza la terapia trombolítica endovenosa a la terapia endovascular? La respuesta es no. ¿Por qué? Este es un metaanálisis que fue publicado en JAMA, que reunió 6 estudios en la que se comparó pacientes con trombectomía mecánica sola más pacientes con trombolisis intravenosa más trombectomía mecánica. Y también se comparó el tiempo de administración de la terapia trombolítica endovenosa con la posterior realización de la terapia endovascular. Y lo que se encontró es que los resultados funcionales fueron superiores en aquellos pacientes en los que se suministró la terapia trombolítica endovenosa previo a la terapia endovascular y que el tiempo que pasó entre la terapia
trombolítica endovenosa y la terapia endovascular fuera menor de 140 minutos. Es decir, que la recomendación 1A es aquel paciente que entra dentro del periodo de ventana, le vamos a administrar la RTPA y lo vamos a derivar, si tiene oclusión de gran vaso, al centro donde se haga la terapia endovascular y que la intervención se haga lo más pronto posible, por debajo de 140 minutos. Esta imagen es un poco engorrosa, pero tiene que ver la elección de los pacientes para terapia endovascular, ¿sí? En esta primera columna tenemos el tipo de oclusión, si hay oclusión de gran vaso, la ventana de tiempo de presentación de los síntomas, el ASPEX. Fíjense que el ASPEX, sin un ASPEX, yo no puedo derivar un paciente para realización de terapia endovascular, porque dependiendo del puntaje ASPEX, el paciente se beneficia o no de ese tipo de tratamiento. ¿Cuál era la escala funcional previa al evento y también los niveles de evidencia? Entonces, en general, todo paciente que se presente dentro de las primeras 6 horas, independientemente del aspecto y que tenga buen estado funcional previo al evento, todos se benefician de terapia endovascular. Ahora, ya cuando se habla de ventanas extendidas que van de las 6 a 24 horas, dependiendo también del puntaje ASPEC y de la escala funcional, también si cumple con ciertos criterios que ya que requiere imágenes avanzadas para evaluar la extensión del infarto y también el tejido de penumbra, también tiene un alto nivel de evidencia, lo que definitivamente no demostró ningún beneficio. De hecho, hay un trabajo publicado en JAMA en julio de este año sobre la terapia endovascular en vasos de mediano calibre, por ejemplo, segmentos distales de M2 que no sean dominantes, no hay ningún beneficio. Y fíjense, la arteria basilar. La arteria basilar tiene una ventana de periodo de tiempo bastante extendida, hasta 24 horas. Lo que sí es que tienen que tener un aspecto favorable, pero que el paciente esté muy sintomático. Con un aspecto de favorable no voy a derivar el paciente, pero si tiene un aspecto favorable por encima o igual a 6, pero con una gravedad clínica por encima de 10, este paciente se beneficia. Pero sí tiene que tener un estado funcional previo excelente. Este fue el primer trabajo que se publicó una vez que la tecnología para la terapia endovascular cambió. Este es el Mr. Clean, digamos, es un trabajo seminal del año 2015, el estudio holandés. En ese mismo año se publicaron otros 5 trabajos donde se describió el tratamiento endovascular dentro de las primeras 6 horas y todos, bueno, en la mayoría de ellos se detuvo precozmente porque los resultados fueron muy positivos del trabajo, ¿ya? Y ya con los trabajos que evalúan las ventanas extendidas, tenemos en el 2018 2 trabajos que fueron publicados, que fueron el Down y el Diffuse 3, con criterios específicos, con técnicas de perfusión de imágenes, y también en aquellos que tengan gran extensión de compromiso isquémico, Sí, todo bien. Sí. y el Ángel Aspects. Tratamiento antiplaquetario. Esto es para los pacientes que tienen un ACV isquémico leve y también en aquellos pacientes que tienen un accidente isquémico transitorio de alto grado, evaluado mediante una escala que se llama la ABCD2. En este caso evalúa la edad, la presión arterial, eh, el edad, presión arterial, el estado, también el tiempo de presentación y también ay, no me acuerdo la última de, bueno, lo que se recomienda es la doble antiagregación durante 21 días, o sea, terapia antiplaquetaria. Estos son los trabajos donde se describieron. El principal, de hecho, el Chains, que fue un trabajo que se publicó en el año 2013, gigantesco, chino, con más de 5.500 pacientes. Y lo lindo de ese trabajo es que la población asiática tiene una particularidad y es que ellos tienen una alteración en el metabolismo del citocromo que se encarga del metabolismo del clopidogrel. En teoría,
no se beneficiarían con clopidogrel, pero aún así los resultados del trabajo fueron muy positivos, o sea que es un trabajo de muy alto poder. Un resumen de qué tipo de aplicación o terapia endovascular o terapia para trombolisis podemos elegir o terapia endovascular. La anticoagulación, no hay beneficio que los pacientes se anticoagulen durante las primeras 24 horas después de la presentación del stroke. Esto ya son recomendaciones que nosotros evaluamos más que todo en la terapia intensiva, donde evaluamos la deglución, si el paciente hay que realizarle, si vemos gran compromiso de oclusión de una arteria carótida, no se recomienda que se haga algún tipo de intervención durante las primeras 48 horas. La nutrición precoz, asegurar la vía de alimentación si el paciente no puede deglutir, la profilaxis para trombosis venosa profunda, digamos, lo que sí disminuye es el riesgo de trombosis venosa y todo paciente que tiene una alteración funcional previamente sano, bueno, muy posiblemente vaya a desarrollar con el tiempo un trastorno depresivo, ¿no? Entonces, recomienda la evaluación mediante herramientas de screening, como también otras medidas no farmacológicas que habitualmente hacemos. No se recomienda colocar catéteres urinarios por el riesgo de infección urinarias, como tampoco la profilaxis antibiótica. Así como también el uso, por ejemplo, para el tratamiento del edema cerebral, porque los pacientes, si tienen un daño extenso, puede presentar cuadros de edema cerebral, no se recomienda el uso de corticoides, ni de barbitúricos, ni otras medidas que habitualmente se utilizan en otros escenarios clínicos. Sí hay que identificar rápidamente este grupo de pacientes, sobre todo aquellos que tengan infartos hemisféricos extensos o que tengan también infartos cerebelosos. Y la recomendación para hacer una craniotomía descompresiva 1A es aquellos pacientes menores a 60 años que dentro de las 48 horas persistan con déficit neurológico que nosotros le atribuimos a edema cerebral, a pesar de las medidas médicas agotadas, mejora tanto los resultados funcionales como la mortalidad. Si en mayores de 60 años ese compromiso es incierto. Y si los pacientes presentan infartos cerebrosos, existe un alto riesgo de, por el edema cerebral, comprimir el cuarto ventrículo y generar hidrocefalia obstructiva, pudiera beneficiarse también de la colocación de un catéter de derivación ventricular externa y en caso de persistencia de déficit neurológico con un volumen del infarto mayor a 35 milímetros, hacer una craniotomía descompresiva con expansión dural. Una de las cosas que impactó mortalidad en la cardiología a principios de los años 70 fue la formación de unidades coronarias. Y esto mismo también se ha demostrado que la formación de unidades de stroke mejoró significativamente los resultados y la mortalidad en los pacientes. Por eso lo que se recomienda es que hoy en día los pacientes sean trasladados a centros especializados para garantizar que puedan recibir un tratamiento integral. Y esta es como la hoja de ruta de acuerdo a las intervenciones y el estado y el momento de la atención según la evolución, que es lo que se recomienda para empezar en cuanto a las medidas de tratamiento integral. La última parte, ya vamos a terminar, es los errores que nosotros detectamos durante el proceso de atención del paciente que nos ingresó a la guardia, porque el objetivo de ese ateneo es el mejoramiento de lo que no se hizo bien, ¿sí? Nos hacemos cargo todos, no solamente el servicio de guardia, sino también yo que fui partícipe durante ese proceso, ¿no? Lo que se detectó es que definitivamente no contamos con un código stroke donde tengamos una hoja de ruta definida cuando detectemos precozmente un paciente y podamos garantizarle todo esto que hemos venido charlando a lo largo del Ateneo, que es la detección precoz, la evaluación precoz y el tratamiento precoz y la ruta a seguir si es derivado o no a un centro de terapia endovascular o si va a quedar internado con nosotros.
La falta de identificación rápida de la severidad clínica del ACV. Cuando me comentan el paciente y pregunto, ¿y el NIH? O sea, la escala NIS, o sea, en ese momento no sé, si bien había una sospecha clínica, no teníamos realizada la escala para determinar la severidad del cuadro clínico del ACV. Lo otro es la falta de interpretación oportuna de las neuroimágenes por parte del personal especializado. A ver, ¿qué hacemos nosotros habitualmente en una guardia? Tomamos una tomografía, grabamos un videíto y se lo enviamos al médico especialista. Esa no es la forma de evaluar una neuroimagen, porque nosotros tenemos que a veces hacer paneo del contraste para que se pueda diferenciar adecuadamente la sustancia blanca y la sustancia gris y poder hacer un aspects y poder interpretar esa imagen y poder ver si es un paciente que en realidad esté cursando no con un stroke y demás. De entrada, no se realizó una neuroimagen contrastada para identificar si había un compromiso de gran vaso. Esto, digamos que eso se fue dilatando a medida que íbamos eh, atendiendo el paciente. También se observó que la calidad de la imagen no era la mejor. Y esto es un punto que fue de los que más me llamó la atención y es el desconocimiento de la mayoría de actores que estuvieron involucrados o que estuvimos involucrados en la atención del paciente sobre la existencia de RTPA en la institución. Ninguno de nosotros en terapia intensiva sabía que había alteplasa, ninguno. Cuando me acerqué a evaluar el paciente con Franco, dijo, mandé a pedir la RTPA a la farmacia del Hospital Margara. O sea, no teníamos el conocimiento de la existencia del fármaco, pero otro agravante es que el fármaco no estaba dentro de la institución, sino que estaba en otro hospital, así que había que enviar un chofer a que recogiera el fármaco y es tiempo que se pierde para poder suministrar de manera oportuna. El tiempo es cerebro, la penumbra se va disminuyendo, el core isquémico va aumentando, mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, ¿sí? La demora en la administración del fármaco por desplazamiento innecesario a un centro de terapia endovascular sin contar con el criterio, con todo lo que eso implica. Ausencia de protocolo y checklist para definir el traslado a centro de terapia endovascular, no obtención oportuna de la toma de muestras de laboratorio. Fíjense que en el principio el atendido decía 21 y 45 horas, cuando el paciente había llegado a las 7 y 30 de la noche. La falta de participación por parte del equipo tratante con neurología clínica. ¿Y dónde está el neurólogo? Si estamos hablando de una patología neurológica, ¿dónde está el neurólogo? ¿Por qué no lo llamamos? ¿Sí? ¿Por qué no usamos ese recurso? ¿Por qué tenemos que llamar primero a neurocirugía cuando esto es una patología de neurología clínica? Tenemos que involucrar más al servicio de neurología. Y también la falta de espacios para la capacitación y retroalimentación. Por eso fue que decidimos hacer el atendido de este paciente. Más allá que los resultados clínicos hayan sido favorables, que el señor recibió el tiempo durante la ventana terapéutica, recibió el tratamiento con la alteplasa, que se fue a su casa caminando. En el llamado post-atención que se le hizo a la esposa, porque la llamé hace un par de días mientras estaba haciendo el Ateneo, me contó, él se baña solo, se afeita solo, solamente tiene un leve deterioro cognitivo, una leve dificultad del área, pero es un paciente bastante funcional a como lo recibimos. O sea que más allá que el resultado clínico fue favorable, también tenemos que evaluar qué fue lo que hicimos mal para que a futuro no nos vuelva a ocurrir. Entonces, las propuestas de mejoramiento en la calidad de la atención, que considero inmediatas, sería la elaboración de un protocolo institucional para el abordaje integral del paciente con ACV isquémico agudo, naturalmente ajustado a nuestra realidad. Segundo, la capacitación para todo el personal que se encuentre involucrado en el proceso de atención del paciente. Esto no es un problema de médicos, también es un problema del personal de enfermería, de laboratorio, de imágenes diagnósticas, de kinesiología, de todos en general. Garantizar la interpretación oportuna de neuroimágenes. ¿Necesitaríamos guardia pasiva de imágenes diagnósticas? ¿Recurriríamos mejor a tener un servicio de telemedicina que nos ayude a interpretar adecuadamente una neuroimagen con un aspects y también si tiene o no lesión o oclusión de un gran vaso?
Participación activa en neurología clínica. Chicos, llamemos al neurólogo, ¿sí? Capacitación para todo el personal técnico de imagen y diagnóstica sobre los protocolos para la obtención de neuroimágenes contrastadas de alta calidad. Esta propuesta no implica en comprar un software para que hagamos técnicas de perfusión con el tomógrafo que tenemos, sino que el técnico que se encuentra en ese momento de guardia activa sepa hacer un protocolo adecuado para hacer una angiotomografía del cerebro. Disponibilidad dentro de la institución de fármacos para terapia trombolítica intravenosa. No ir a buscar al otro hospital. Por lo que anteriormente expliqué, me parece que el fármaco de elección o que mejor se ajusta a nuestra realidad y que también tiene mayores beneficios clínicos de la Tenecteplasa, y la elaboración de una hoja de ruta de checklist previo para la derivación a centro de terapia endovascular para el paciente que cumpla con criterios y así evitar traslados innecesarios. Con todo lo que eso implica, gastos para el hospital, nosotros como agentes de salud también somos veedores de los recursos económicos del sistema de salud. Así que el elaborar un protocolo y una hoja de ruta específica y tomar la decisión que sea aquel paciente que verdaderamente lo necesita. Y bueno, eso ya para terminar es un algoritmo propuesto en el que una vez tengamos identificado al paciente con ACV isquémico, las medidas que tenemos que hacer, como definir cuál fue la última vez en que se vio normal, el ABC básico, una glucemia, hacer el NIH y el peso estimado para el cálculo de la dosis del fármaco, la evaluación inicial, 2 vías endovenosas, no hay que ponerle vía central, no hay que hacer funciones arteriales, un electrocardiograma y un laboratorio básico. Lo único que necesitamos saber es cómo está el coagulograma y cómo está la plaqueta. No necesitamos saber de nada más. Una neuroimagen, la imagen inicial y la imagen vascular. Sí, lo que menciona la guía es que el valor de la creatinina no es decir, no tomar en cuenta el valor de la creatinina para hacer la angiotomografía en aquellos pacientes que sospechamos que tengan un compromiso de gran vaso. Ahora, identificamos si es un accidente isquémico, sí, bueno, preferible la tenecteplasa, y de allí, una vez evaluada la imagen vascular, si tiene oclusión o no de gran vaso de la arteria basilar, decidir derivarlo a un centro de terapia endovascular. Y si el paciente no es candidato, bueno, lo internaremos en la terapia intensiva para hacerle los cuidados integrales que ameritan. Entonces, y en la propuesta está que entre 20 a 25 minutos obtengamos la neuroimagen y que una vez el paciente tengamos puerta aguja, que sea un periodo menor o igual a 60 minutos. Nosotros obtuvimos un periodo de 1 hora y 45 minutos, que bueno, fue dentro del periodo de ventana, pero si ustedes vieron cómo fue desarrollándose el caso clínico, se perdió mucho tiempo valioso en situaciones innecesarias. Y también que una vez el paciente se decida que sea candidato para terapia endovascular, que sea lo más oportunamente posible el dar aviso a este centro donde se realiza para que no pase ese periodo de ventana por encima, preferiblemente de los 140 minutos, en caso de que sea así, si no es un paciente que tenga criterios para terapias extendidas, donde sí podemos hacerlo de 6 a 24 horas con técnicas más avanzadas de imágenes. Bueno, muchísimas gracias. Ese ha sido todo por el día de hoy. No sé si haya preguntas en el auditorio o de aquellas personas que se encuentran conectadas en este momento. Es un tema denso, entiendo, largo, pero bueno, quisimos mostrarlo. Nos pareció importante, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, fue el primer paciente que trombolizamos en la institución y de qué manera también podemos contribuir para mejorar en todos los procesos de atención de los pacientes con ACV. Si tienen alguna pregunta. Sí, ahí, viste. ¿Sí? Está. Mm. ¿No hay preguntas?
No, chicos, muy buena presentación y la idea sería armar un protocolo nuestro y ponerlo en acción y mostrar que podemos hacer estas cosas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y también me parece importante que bueno, todas estas propuestas también de mejoramiento, como vemos, no son tampoco medidas que impliquen mayores gastos en recursos, así que pudieran implementarse lo más pronto posible, ¿no? Pero sí importante la capacitación y la elaboración del protocolo, como tú dices. Al contrario, hay un ahorro en los pacientes que eh, reciben la terapia, después no son pacientes que requieran durante toda la vida una neurorehabilitación que genera muchísimos gastos a largo plazo. Sí, nosotros el año pasado tuvimos un paciente que se pudo hacer una trombectomía y en el mismo periodo otro que no se pudo hacer por distintas cuestiones y uno en 2 semanas se fue a la casa y el otro tuvo miles de complicaciones con una internación mucho más prolongada y con mucho más gasto en salud. Así que si queremos ir a buscar cerquita, tenemos los números para poder comparar los dos pacientes que tuvimos nosotros y que los gastos fueron mayores. Por ahí inicialmente el gasto de la trombectomía en esos pacientes había sido mayor, pero en una semana se equiparó. Así que sí, hay que Diga, ponernos en campaña y seguir así trabajando en equipo. Pensaba en tiempo no solo de gasto de recurso económico para el hospital, sino también en términos de tiempo de trabajo y digo, si hay algo como esto de pensar un protocolo, de estandarizar ciertas prácticas, de pensar los tiempos y demás, hace que el equipo de salud pueda trabajar operativamente también y eso también achicaría el tiempo en términos de esto del gasto, ¿no? Del tiempo que es como mucho más efectivo para la atención del paciente, esto que hablaban, ¿no? exactamente, Que no tiene que ver solo con el gasto económico. dice. Consultas estas que no se están compartidas con los hospitales tipo de Rawson, los rurales que derivan acá, porque Nosotros difundimos el link a lo que pudimos, pero va a quedar luego subida a sí, me YouTube. gustaría, bueno, como experiencia personal, antes de hacer la residencia en pediatría, trabajé como en la guardia de adultos tanto de Rawson como en el Hospital Rural de Paso Indio, y la verdad es que es súper importante, más que todo esto, que el tema del tiempo, de Paso Indio hasta acá son 4 horas, más o menos, si la ambulancia funciona bien, ¿cierto, Ivo? Y, y nada, eso es muy importante eso porque nada, y las distancias son bastante complejas, de Camarones no sé cuánto hay, pero bueno, sé que también hay y el centro de referencia acá hay 200. Bueno, y entonces el centro de referencia sería este para ese tipo de pacientes que, nada, son igual aparte también son pacientes complejos, con patologías de base que hacen que sus tratamientos y su tiempo sea un poquito más complicado. Así que, no, solamente quería consultar eso. Sí, va a ser compartida en YouTube para que la puedan revisar Sí, luego. hasta Rawson hay mucho menos tiempo, pero también es cierto que, bueno, ya está el tomógrafo habilitado, pero bueno, también el tratamiento no lo hay una cosa que estaría bueno que, digamos, ese que está más cerca. Exactamente, exactamente. Y hoy en día tenemos la telemedicina que tranquilamente se podría articular el trabajo con diferentes centros, pero Guardias, tratamiento, un equipo multidisciplinario en conjunto para que estos igual beneficien al paciente. exactamente. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan un buen día.